Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenían que pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la reflexión del Evangelio del día podemos encontrar aquella acción que Jesús nos pide como cristianos de a pie, el perdonar 70 veces 7. Pero esto nos lleva a nosotros a entender aquel pasaje bíblico en donde nos habla Jesús a través de una parábola y nos dice que aquel que estaba con una gran deuda que tenía con el rey va y pide y clama misericordia para él y para su familia, pero esta persona decide no perdonar a aquel que también le debía. Nosotros vamos por la vida pidiendo misericordia, perdón de Dios, pidiendo que el Señor nos perdone o que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos nos perdonen. Pero nosotros no perdonamos, o es algo muy frecuente. Si a ti se te facilita el perdonar, bendito Dios. Pero cuando de pronto nosotros vemos el caso de una ofensa, de una infidelidad, de un robo, o cosas más grandes, es allí cuando nuestro corazón se cierra y no permite el perdonar. Recuerda que cuando nosotros tenemos o nos llenamos de odio, de rencor, de ira, esto no le afecta a la persona que nos hirió, sino más bien nos afecta a nosotros mismos. No podemos dormir tranquilos, no podemos incluso comer bien. Y es allí cuando esta herida afecta a la persona que está sufriendo, no al agresor. Y es allí donde Jesús nos enseña el perdonar 70 veces 7. El 7 dentro de la Biblia tiene una simbología importante y el 7 es símbolo de perfección. Por lo cual cuando nosotros hablamos de 70 veces 7, en esa numerología judía, nos habla de que es un signo o unos números que se juntan en plenitud. Esto no quiere decir que llegues a perdonar a través de la matemática 70 veces 7 y ya después de ahí una más se fregó la persona, sino más bien que tu corazón siempre esté dispuesto al perdonar. Obviamente nosotros debemos entender que somos ovejitas del rebaño de Jesús, ¿sí? Del reino de Dios. Pero eso no quiere decir que la ovejita o la oveja sea boba, sino también debe aprender a identificar aquellas señales, o mejor conocidas como red flags, que tienen en el matrimonio, por ejemplo, en el noviazgo.
Si nosotros tenemos a una novia que nos pega, nos lastima, bueno, o el novio a su novia, son red flags, señales que nos enseñan desde antes de tomar una decisión de decidirnos casar, de formar un vínculo, de no formarlo con esta persona que nos está causando daño. Recuerda que el término novio no solo se basa en el campo sexual, se basa en ir conociendo a la persona. Es un grado más alto del noviazgo, donde ya los dos corazones comienzan a conocerse. Y también Jesús nos enseña a tomar decisiones, y las decisiones se deben basar principalmente en el amor. Pero cuando yo con mi esposa no podemos convivir más juntos y estamos generando ese daño a nuestros hijos, a la misma familia en general, debemos nosotros tomar medidas. Y la primera medida, ¿cuál es? No es separarse y salir corriendo, sino la primera medida que nosotros debemos tomar es buscar ayuda, levantar la mano. Y existen diferentes herramientas: la consejería espiritual con los sacerdotes, la confesión. Existe también a nivel psicológico, terapéutico, que nos brindarán herramientas para poder continuar. Y esa es la clave del verdadero amor. No quiere decir que yo no vaya a cometer errores que vayan a lastimar a mi esposa, porque la persona que mejor me conoce es ella. Y no quiere decir que ella entonces tenga que aceptar siempre cada vez que yo me equivoco. Obviamente trataré de no causarle daño, y mi trabajo como esposo es cuidar su corazón. Pero Jesús, en el amor, tanto amor tenía que se entregó completamente Él en la cruz. Y fue un amor que recibió lo contrario: odio, reproche, latigazos, con piedras lo lastimaron. Pero el amor va más allá. Es un amor que conecta los dos corazones. El acercarnos como esposos, como parejas a Jesús, nos permite sacar la mejor versión de nosotros, el dejar ese hombre viejo atrás y poder ser hombres nuevos, para que el Señor comience a transformar nuestra mente y nuestro corazón. Vale la pena cambiar, pero no es cambiar porque nos lo estén pidiendo, sino para ser la mejor versión que Dios soñó, y la mejor versión para poder enseñar a nuestros hijos, para poder cuidar el corazón de nuestra esposa, de nuestro esposo, y sobre todo recibir la lección de hoy, la primera y una de las más importantes también en esta cuaresma: el saber perdonar, y también el saber perdonarnos, porque es fácil, o es más fácil, perdonar al otro, pero cuando tú mismo te agredes, es más difícil el perdonarnos a nosotros mismos. Trabaja en esta semana, pídete perdón, vale la pena. Bendiciones.